Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Kevin Joan Deva Montiel y a continuación explicaré el análisis de vida de los envases tipo PET. ¿Qué son los envases tipo PET? El tereftalato de polietileno, más comúnmente conocido como PET, está constituido de petróleo crudo, gas y aire. A partir del petróleo se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para obtener el ácido tereftálico, y de la oxidación del gas natural con el aire para formar el etilenglicol, y la combinación del ácido tereftálico y el etilenglicol forman el PET. En el siguiente diagrama vemos los 5 pasos del ciclo de vida de los envases PET, desde la obtención de materias y componentes, producción, distribución, uso y su fin de vida. Paso 1. Adquisición de materias primas. Como vemos, los envases PET son derivados del petróleo. Como entradas tendríamos derivados del petróleo, energía eléctrica, aire, calor, presión, y en salidas tendríamos la resina PET, materia prima para los envases, además de emisiones al aire, desechos y residuos que generarían unos impactos negativos en el medio ambiente, como lo son la contaminación del aire, del agua, del suelo, de la flora y la fauna. En las medidas de mitigación tendríamos aumentar las medidas de seguridad a la hora de extracción de derivados de hidrocarburos y el uso de materias primas menos contaminantes, menos tóxicas al medio ambiente. En el proceso y fabricación de la etapa 2, la resina PET de la primera etapa es una de las primeras entradas junto a químicos, aire comprimido, calor y presión serían las entradas, y en las salidas tendríamos ya los envases de las botellas, residuos, vertimientos que generarían también impactos al medio ambiente y causarían contaminación. Y las medidas de mitigación serían entonces usar tecnologías limpias y minimizar el consumo de materias primas tóxicas y tratar de que se generen menos residuos en los procesos de fabricación, y también usar combustibles menos tóxicos con los aparatos de fabricación de envases. En distribución y transporte, una vez que los envases están elaborados, son llevados a las empresas para su posterior relleno. Entonces este transporte se realiza ya sea por aire, por tierra o por mar, y como entradas tendríamos el combustible que usan estos medios, y las salidas serían emisiones al aire, material particulado, NOx, entre otros. Estos impactos se generarían daños al aire, aumento del calentamiento global, lluvia ácida y enfermedades respiratorias. Y para las medidas de mitigación sería usar vehículos con motores que expulsen menos cantidad de contaminantes, cambiar el combustible por combustible más amigable con el medio ambiente. Y en la etapa de uso, reutilización y mantenimiento, en las entradas tendríamos la botella ya PET, y en la salida sería los residuos de su postconsumo, generando impactos de contaminación por sus desechos en los efluentes y al suelo y a la flora y a la fauna. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Crear conciencia ambiental en las personas que utilizan dichos envases para que sean clasificados a la hora de su disposición final, y también que las empresas creen y motiven el reciclaje de sus creaciones, de sus productos, para tener un mayor control en la menos contaminación con el medio ambiente. En la etapa del reciclaje, una vez que los envases terminan su vida útil,
pasan a ser parte de los residuos sólidos, y como entrada entonces tendríamos los residuos de los envases. Y para realizar nuevamente el reciclaje de los envases para ser reutilizados, entonces aparte de los envases entrarían otra vez energía, calor, agua, y generaría unas salidas que serían las escamas de PET para reutilización de nuevos productos, vertimientos al agua, emisiones al aire, que generarían impactos negativos al medio ambiente. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Escoger entonces el método de reciclaje menos causante de impactos negativos al medio ambiente, usando tecnologías limpias e innovadoras y minimizando el uso de combustibles y de materias primas tóxicas. En la gestión de residuos, pues ya que el PET es un plástico que proviene del petróleo, es decir, que es una fuente no renovable, la disposición en un vertedero podría tardar cientos de años en la eliminación de los envases. Entonces, como entrada tendríamos los envases, y de salida tendríamos residuos desechados, y los impactos son contaminación a las fuentes de forma directa al agua o al suelo y a la flora y a la fauna. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Que el plástico PET es un plástico que es 100% valorizable mediante el reciclado. Al ser un residuo de origen industrial, la recuperación se realizará mediante gestores autorizados, y el PET se recogería junto a otros plásticos separados en la fuente y se llevarían a una planta para su posterior reciclaje. Ecoetiqueta envases PET. Mi etiqueta fue diseñada en base de la norma técnica ISO 14021, donde se habla de las etiquetas y declaraciones ambientales del etiquetado tipo 2. Mi producto dice que es 100% reciclable, o sea, 100% amigo del medio ambiente. Su color verde, del color de la naturaleza, y blanco de la pureza, y eco en PET, de las palabras ecológico de envases y PET, que traduciría envases ecológicos PET. Muchas gracias por su atención.